Les deseo las más grandes bendiciones del cielo. Ahora dejamos con nosotros inmediatamente al doctor William Soto Santiago, el ángel mensajero del Señor Jesucristo, según Apocalipsis 22:16, donde dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así como en lo humano nosotros hemos venido de nuestros padres terrenales, de nuestro padre por medio de la unión con nuestra madre, nuestro cuerpo terrenal ha venido. Ese es el origen terrenal más cercano de nosotros. Ahora, cuando se trata de este tema, el origen de los hijos de Dios y la gloriosa adopción que ha de venir para los hijos de Dios, entonces tenemos que ir a Dios. El origen de los hijos de Dios está en Dios. Vienen de Dios los hijos de Dios. Ahora, vean cómo Jesús dijo que Él vino de Dios. Salí de Dios y vuelvo a Dios. Él dijo que había descendido del cielo. Ahora, el cuerpo terrenal había nacido en la tierra, pero el que estaba dentro del cuerpo terrenal había venido del cielo. Y ahora el ser humano es cuerpo, que es lo que nosotros vemos, es espíritu, que es otro cuerpo de otra dimensión, y es alma. Y lo más importante del ser humano es el alma. Esa es la semilla, la simiente. Y no importa de dónde haya venido el cuerpo físico, no tiene importancia. Lo importante es de dónde ha venido el alma de la persona. Y solamente hay dos lugares de donde puede venir la persona. Y ahora vamos a ver, porque esto es muy importante para todo ser humano, y luego ver cómo todo esto se aclara a través de la Escritura para saber quiénes somos y de dónde hemos venido, porque es muy importante que cada ser humano sepa de dónde ha venido. El ser humano está buscando su origen y piensa que vino del chimpancé o de otro animal, y dice que hubo entre el ser humano y el animal otro animal, el cual es llamado el eslabón perdido, el cual le está buscando la ciencia. Pero miren, los hijos de Dios han venido de Dios. Eso es muy importante saberlo para que así podamos comprender este misterio de los hijos e hijas de Dios. Y ahora, miren cómo Jesús habla en una forma dura a un grupo de personas que estaban en contra suya. Y miren, en el capítulo, vamos a ver, en San Juan, Cristo hablando a unos hebreos, capítulo 8, verso 34 en adelante, 32 en adelante, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto cerca de vuestro padre. Respondieron y les dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual
he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros de vuestro padre el diablo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si yo digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora vean cómo Jesús identifica a esas personas que estaban en contra de él como hijos del diablo, y les dice: si ustedes fueran hijos de Dios, escucharían la palabra de Dios, las palabras que yo hablo. Él dice: porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y ahora, ¿por qué no la oían? ¿Por qué no la escuchaban esas personas? Jesús les dice: por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahora vean, esto era una palabra dura, pero era la verdad. Tenemos nosotros que comprender que Jesús enseñó que en este planeta Tierra hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Es una realidad que no podemos tapar con la mano. Cualquier persona que enseñe que no hay hijos del diablo, que todos son hijos de Dios, estaría contrario a lo que enseñó Jesús. Ahora lo que tenemos es que ver quiénes somos nosotros, de qué lado estamos, si del lado de los hijos de Dios o del otro lado. Ahora, el que es hijo de Dios es identificado, como dice Jesucristo: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Vean qué sencillo, es identificado el hijo de Dios. Ahora, Cristo enseñó que hay trigo y hay cizaña. La cizaña representa a los hijos del malo y el trigo representa a los hijos de Dios. Y para el día postrero, para el fin del tiempo, para el tiempo de la cosecha, será recogido el trigo, los hijos de Dios, y la cizaña será atada de manojos y será quemada en el horno de fuego. Ese será el final. Para la cizaña, los hijos del malo, y para los hijos de Dios será la cosecha. Para los muertos en Cristo, ser resucitados en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos, ser transformados y ser todos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Necesitamos comprender que hay un programa divino al cual Jesucristo está llevando a cabo en favor de sus hijos. Cristo también dijo en San Mateo capítulo 15, verso 13, hablando aquí de seres humanos representados en árboles, en plantas. Vean lo que dice Cristo, capítulo 15, verso 13 de San Mateo. Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. O sea, está hablando ahí de todas las personas que no son hijos de Dios. Son plantas que no sembró nuestro Padre Celestial. Ahora, en San Juan también nos habla el apóstol San Juan en su primera carta, capítulo 13, verso 1 en adelante, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, todavía no hemos sido adoptados.
todavía no hemos sido transformados. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando estemos transformados. Porque cuando estemos transformados y tengamos el nuevo cuerpo, seremos reyes en este planeta Tierra y sacerdotes en ese glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, eso es en su segunda venida, seremos semejantes a Él. O sea, seremos transformados y entonces seremos a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador, porque nos dará un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado y jovencito para toda la eternidad. Y así seremos como Él, porque le veremos tal y como Él es. Y cuando tengamos el nuevo cuerpo, ya lo vamos a ver a Él en su cuerpo glorificado y estaremos con Él por el milenio y por toda la eternidad. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y sigue diciendo más abajo, capítulo 3, este mismo capítulo 3. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Vieron lo claro que habla San Juan en esta carta? Ahora vean, los hijos de Dios son simiente de Dios. Es como la simiente de los árboles. Un árbol de mango o mango, como le llamen ustedes, su simiente es de mango. Y si de una semilla de ese árbol nace un arbolito, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer un árbol de aguacate? No, tiene que nacer un árbol de mango, porque la semilla, la simiente que está en ese árbol que nació, es la simiente del árbol de la cual vino esa semilla. Y ahora, todo hijo de Dios es simiente de Dios, semilla de Dios, hijos e hijas de Dios. Y esto debe estar claro en la mente y el corazón de todos nosotros. Y ahora, por eso es que hay ese sentir en el corazón de los hijos e hijas de Dios. Quieren conocer las cosas de Dios, quieren leer en la Biblia todo el programa de Dios y quieren recibir las bendiciones de Dios. Y en el tiempo que les toca vivir, están esperando las bendiciones de Dios y que Dios les abra el entendimiento para comprender su palabra, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y ahora podemos ver que este misterio de los hijos e hijas de Dios es un misterio grande, pero sencillo. Nuestro Padre Celestial, vean ustedes, nos ha enviado a este planeta Tierra, aunque el ser humano cayó en el huerto de Edén y perdió el derecho a la vida eterna, perdió el título de propiedad y por consiguiente perdió el derecho a ser rey sobre el planeta Tierra y no pudo continuar viviendo, solamente vivió 950 años Adán, y la descendencia de Adán encontramos que nace, vive un tiempo aquí en la tierra y después muere. Esto es porque el ser humano cayó allá en el huerto de Edén, pecó y perdió el derecho a la vida eterna. Ahora, el ser humano ha estado viviendo en esclavitud, pero Cristo, así como libertó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, vino para morir en la cruz del Calvario y libertar del pecado y de esa esclavitud que el diablo tenía a los hijos de Dios, libertarlos y darles vida eterna. Por eso él dice en San Juan capítulo 5, verso 24,
Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora ven lo importante que es escuchar la palabra de Dios, porque el que es de Dios, la voz de Dios, la palabra de Dios, oye. En este pasaje, vean, Cristo nos muestra que el que oye su palabra tiene vida eterna y no vendrá a condenación. No tiene que ir al juicio final para ser juzgado y condenado, sino que ya fue perdonado, sus pecados fueron limpiados con la sangre de Cristo y está justificado delante de Dios como si nunca hubiese pecado. Por lo tanto, esa persona en el día posterior será transformada, si está viva o si murió, será resucitada en un cuerpo eterno y vivirá con Cristo por toda la eternidad. Pasó de muerte a vida. La humanidad, desde la caída del ser humano, entró a muerte, porque la muerte entró por un hombre, por Adán, al huerto de Edén, a la raza humana. Y ahora Cristo, en su primera venida, saca de la muerte a todos los hijos, todas esas almas que vienen de Dios, los saca de la muerte cuando escuchan su palabra, su mensaje, y creen en Cristo como su Salvador y lo reciben como su Salvador, y lavan sus pecados en la sangre de Cristo y reciben su Espíritu Santo. Obtienen el nuevo nacimiento, nacen en el reino de Dios con vida eterna, y así comienzan en el programa de la vida eterna para vivir eternamente. Y ahora, en San Juan capítulo 6, verso 40, dice Jesús: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ven la bendición tan grande que hay para todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Dice que tenga vida eterna, para que tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea que, aunque el creyente en Cristo muera físicamente, su esperanza y su fe continúa, porque sabe que Cristo en el día postrero, que es el séptimo milenio, lo resucitará en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno, con vida eterna, un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador, para vivir por toda la eternidad. Y si permanecemos vivos hasta ver su venida y ver a los muertos en Cristo resucitados, entonces seremos transformados estando vivos y obtendremos el nuevo cuerpo. Ahora, estas bendiciones son para los que creen en Él, para los que lo reciben como su Salvador y lavan sus pecados en su sangre y reciben su Espíritu Santo, y así obtienen el nuevo nacimiento. Nacen como hijos de Dios, como hijos e hijas de Dios, y ya comenzaron su etapa de restauración a la vida eterna, de la cual cayó Adán y Eva allá en el huerto del Edén. Ahora podemos ver que el origen de los hijos y de Dios está en Dios. Han venido de Dios. Sus almas vienen de Dios. Vienen de la dimensión de Dios, de la séptima dimensión. Y vienen de Dios mismo, esas almas. Por eso es que Cristo, hablando acerca de estas personas, dijo en el capítulo 10, verso 14 al 16: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y luego continúa acá. Vean, Cristo dice que tiene otras ovejas que no son del redil hebreo. Estas también debo traer. Y desde la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo, después llegó el día de Pentecostés, donde recibieron el Espíritu Santo 120 personas
Y de ahí en adelante comenzó a predicarse el Evangelio, presentando a Cristo como nuestro Salvador, para lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Nacieron 120 personas el día de Pentecostés, nacieron de nuevo, y de ahí en adelante han estado naciendo de nuevo todos los creyentes en Cristo nuestro Salvador, que han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo. Todas esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. Todas esas son almas de Dios que han venido de Dios para vivir en esta tierra, en estos cuerpos mortales, para hacer contacto con la vida eterna y recibir a Cristo como su Salvador, lavar sus pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así recibir el nuevo nacimiento del cual habló Cristo a Nicodemo, cuando le dijo: de cierto te digo que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, no lo puede entender. Nicodemo pensó en el nacimiento a través de una mujer y dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Puede el hombre, ya siendo viejo, entrar en el vientre de su madre y nacer? ¿Y qué si la madre de Nicodemo estaba ya muerta? Porque si Nicodemo ya estaba viejo, ¿cómo estaría la mamá? Y ahora Cristo le dice: de cierto te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios o al reino de los cielos. Y ahora vean ustedes, es por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo que obtenemos el nuevo nacimiento, y así obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Siempre que hay un nuevo nacimiento o que hay un nacimiento, siempre un cuerpo aparece, un cuerpo nace. Y obtenemos el cuerpo celestial, el cuerpo angelical de la sexta dimensión. Y luego en el día postrero obtendremos el cuerpo físico eterno y glorificado, igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Ese es el programa de la nueva creación que Cristo está llevando a cabo, porque Él está creando una nueva raza. Por eso Él es el segundo Adán. Por vez del primer Adán, la raza viene ya en una condición de muerte, nace, crece y después muere. Pero por medio de Cristo, vean ustedes, la cosa es en forma progresiva. Nos saca de la muerte espiritual, nos da vida eterna, y en el día postrero nos dará un cuerpo eterno y glorificado para vivir con Él por toda la eternidad. Ahora, veamos cómo Cristo nos dice acá, en el mismo capítulo 10, verso 27 en adelante, dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, vean, mi Padre que me las dio. ¿De dónde vienen? Las ovejas de Cristo, los hijos, hijas de Dios, del Padre Celestial. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Era el Padre Celestial manifestado en Jesús en toda su plenitud. Por lo tanto, estaba llamando y juntando sus ovejas. Comenzó allá y ha continuado llamando y juntando sus ovejas de etapa en etapa, de edad en edad, y dándoles vida eterna, produciendo el nuevo nacimiento y así dándoles vida eterna para que no mueran, sino para que vivan por toda la eternidad, porque son almas de Dios que vienen en cuerpos mortales, corruptibles y temporales para hacer el contacto en esta tierra con la vida eterna que es Jesucristo, y lavar a sus pecados en la sangre de Cristo al recibir a Cristo como nuestro Salvador y recibir su Espíritu Santo y así obtener el nuevo nacimiento. Ahora hemos visto el origen de los hijos e hijas de Dios y hemos visto también la gloriosa adopción que Cristo ha prometido para todos sus hijos. Seremos adoptados, esto es, que obtendremos un cuerpo eterno y glorificado igual al cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Esa es nuestra adopción, es la redención del cuerpo, en donde los hijos e hijas de Dios volverán a ser eternos con cuerpos eternos. Un cuerpo eterno como el cuerpo eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora hemos visto este misterio del origen
y la gloriosa adopción de los hijos de Dios. El origen de los hijos de Dios y la adopción de los hijos de Dios para el día postrero, en donde los hijos de Dios volverán a ser físicamente eternos. De ahí en adelante ya no morirá ningún hijo o hija de Dios, porque tendremos un cuerpo glorificado y eterno, como el cuerpo glorificado de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo ha prometido la resurrección de los creyentes en el que ha muerto físicamente, la ha prometido para el día postrero, que es el séptimo milenio de Adán hacia acá, o tercer milenio de Cristo hacia acá. Pero no sabemos en qué año del séptimo milenio será la resurrección. Pero lo importante es en el tiempo que le toca vivir a la persona, estar escuchando la voz de Dios, la voz de Jesucristo, para obtener el perdón de sus pecados y para obtener el Espíritu de Cristo, y así obtener el nuevo nacimiento y estar preparado para en el día postrero, cuando Cristo resucite a los muertos creyentes en Él. Si la persona murió, sea uno de los que resucitará en un nuevo cuerpo, en un cuerpo eterno. Y si permanece vivo, pues sea una de las personas que será transformada en este tiempo final. ¿Ven la importancia de estar escuchando la voz de Cristo, la voz de Dios? Y Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vean la identificación de los hijos e hijas de Dios, que oyen la voz de Dios, la voz de Jesucristo, la voz del buen pastor. El origen de los hijos de Dios, ¿cuál es? Dios. Vienen de Dios, son almas de Dios, vienen de la dimensión de Dios, de la séptima dimensión. Y la gloriosa adopción para los hijos de Dios es la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos en este tiempo final, la cual pronto se llevará a cabo. Por eso es que se ha estado predicando el Evangelio desde el tiempo de los apóstoles hacia acá, y ese es el llamado para todos los hijos e hijas de Dios, el llamado para todas las ovejas de Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Cristo ha estado llamando a sus ovejas por medio de sus mensajeros del tiempo de los apóstoles hacia acá, para darles vida eterna, para perdonar sus pecados, limpiar sus pecados con su sangre y darles su Espíritu Santo, y así llevar a cabo en ellos, efectuar en ellos el nuevo nacimiento, nacer en el reino de Dios. Sin nacer en el reino de Dios no hay resurrección en un cuerpo eterno para ninguna persona. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, al reino de los cielos. Es necesario comprender estas cosas para ver cómo nosotros estar preparados en este tiempo final para recibir nuestra transformación, nuestra adopción, que es el nuevo cuerpo que Él ha prometido para cada uno de ustedes y para mí también. El origen de los hijos de Dios y la gloriosa adopción de los hijos de Dios. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio del origen y la gloriosa adopción de los hijos de Dios. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, de las ovejas de Cristo en su redil, en su iglesia. Y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme a nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.